el himno número 53, En la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, postréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. ¿Y cuántos somos felices con Jesús? Amén. La palabra de Dios nos dice en el Salmo número 30, versículo 11 y 12. Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Cuántos el Señor nos ha venido a traer gozo, alegría, paz, salud, bienestar? Tal vez no tengamos todo. ¿Quién tiene todo en esta vida? Nadie. Pero Él viene a complementarnos. Lo que nos falta, Él nos fortalece. Él nos viene a complementar en lo económico. Él nos viene a complementar en la salud. Él nos viene a complementar en ese vacío que tal vez tengamos en nuestra vida. Porque Él viene a llenarnos todo. Amén. ¿Puede aplaudir conmigo? Vamos a cantar esta alabanza. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré
tormentas, lluvia arrasa, pero estoy en tu grandeza. Estoy en la roca de tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo. Cuando caigo tú me levantas y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme. Toda mi vida yo quiero vivir solo para ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Toda mi vida quiero vivir solo para ti. Mientras mi corazón palpite, mientras mi corazón palpite, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Hasta el último momento que nuestro corazón palpite debe ser para honrar y alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro cuerpo solamente le debe pertenecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sabes que te amo, sabes que anhelo conocerte más para ser como tú. Qué hermosas palabras que brotan de mi ser, vivo para ti, yo te pertenezco a ti. Rey del mar estás, mi deseo es estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, yo te amo. Con pasión y por siempre y siempre daré mi adoración.
nuestro Dios por siempre y para siempre. La voz del Señor siempre está dispuesta a hablarnos. Solamente es cuestión que uno esté atento y quiera escucharla. No solamente escucharla y dejarla pasar, sino guardarla, atesorarla y que esa palabra nos transforme. Amén. Para eso queremos escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos están aquí para escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos están aquí para honrar la voz de Dios, para obedecer la voz de Dios? Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír.
alabado sea el nombre de Dios. Pues me da gusto verles, saludarles y disfrutar siempre, hermanos, estas bellas alabanzas al estar aquí, dirigidos por nuestros grupos de alabanza que siempre tienen moldes diferentes que nos ayudan a acercarnos a la misma presencia de Dios. Amén. Quiero llevarles a una reflexión, hermanos. ¿Cuántos están contentos, hermanos, de estar aquí? De veras, están contentos, están felices de estar aquí. A lo mejor están incómodos porque están en el templo. Les dije que íbamos a leer, ¿dónde? ¿No les dije? Santiago. La carta, la epístola universal de Santiago. En el capítulo 1. Va a ser difícil hallarla, ¿no? Porque casi no leen ustedes la Biblia. Y Santiago tiene unas poquitas páginas ahí que están escondidas casi al final, cerca del Apocalipsis. Santiago capítulo 1, ¿ya lo hallaron? Hoy vamos a hablar de este tema para que lo visualicen bien, cómo ser vencedores en la prueba. Cómo ser vencedores en la prueba. Santiago se especializa en eso. Y miren lo que dice. Vamos a leerlo, ayúdeme por favor. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el, como diríamos nosotros de esta carta, el remitente, ¿no? Sí, ¿verdad? El destinatario, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y luego dice: saludo. Esos son los destinatarios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es precisamente lo que es el encabezado de toda esta carta. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ese es el fruto, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Después da alguna recomendación. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ahí hay requisitos, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que el requisito es la fe. Sin fe es imposible, dice la Biblia. ¿Okay? El hombre de doble ánimo, y no se refiere a usted, es de todos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto habla de la persona que es indecisa. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Y luego viene alguna aclaración. Dice: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego nos habla de los 3 niveles de la vida cristiana. Pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y ahí están los 3 niveles, sea pronto para qué, para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Son los 3 niveles. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto nos habla de los sentidos de armonía. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Ese es el fin, salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y ahí presenta una metáfora el apóstol Santiago, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, él será bienaventurado el que lo hace, en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha, dice, y guardarse sin mancha del mundo. Pueden sentarse, hermanitos, por favor. Vamos a hablar, porque toda esta carta de Santiago que estaré predicando son como unos 7 mensajes, hermanos, continuos, que nos van a ayudar, porque para eso fueron escritas, para orientarnos, para darnos dirección, para motivarnos, para darnos también claridad en cuanto a nuestra vida cristiana. Y para no salirnos del enfoque correcto de esta lectura, yo quiero titularle ¿Cómo ser vencedor en la prueba? Dígalo conmigo: ¿cómo ser vencedor en la prueba? A la luz de esta lectura tan especial, yo quisiera llevarlos, hermanos, a meditar sobre este tema que mucho nos hace falta en este tiempo. ¿Cómo es que vamos a ser realmente vencedores en medio, hermanos, de nuestras muchas pruebas y dificultades? Incluso Santiago aborda el espacio de la tentación. Y claramente Santiago, que es un experto en esto de las pruebas, de las dificultades, de las luchas continuas que tenemos, él nos dice y nos da, diríamos, algunos tips de cómo debemos hacer y por qué debemos soportar todo eso, hermanos, que a veces nos es difícil que nosotros podamos soportarlas, podamos pasarlas, porque nos es muy molesto
cuando tenemos problemas que a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos, porque somos muy, como les dije hace un momento de lo que él habla, somos muy indecisos. Y eso no solamente confunde a los demás, sino que nos confunde a nosotros. Pablo, el gran paladín, el gran paradigma del cristianismo, así lo dice también: miserable de mí, decía él, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que debo hacer, no lo hago. Hay una molestia en nosotros que en cierto momento, al enfrentar continuamente esos altibajos, esas indecisiones, nos molestamos, hermanos, y decimos: no, yo realmente no puedo, yo hasta aquí. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir más a los cultos, ya no puedo, para mí es muy difícil. Porque quizá alguien le dijo mal en el sentido de que al venir a Cristo todos sus problemas se van a terminar. Y eso es una gran mentira. Y seguimos en las mismas dificultades de siempre. Y el apóstol Santiago, hermanos, básicamente nos está compartiendo en esta lectura de todo este capítulo 1, todo esto acerca de cómo ser vencedores en la prueba y por qué debemos mantener firmeza, debemos estar motivados a pesar de esos desniveles en los que muchas veces caemos todos sin querer. Todos, hermanos, llevamos a veces esa vida de altibajos y no lo podemos evitar aunque quisiéramos. En esta lectura hay ciertos detalles importantes, hermanos, en relación a esta temática de las pruebas y cómo vencerlas. Por eso es necesario que tomemos este tiempo con mucha paciencia. Y creo sinceramente, hermanos, que todo esto que vamos a tratar ahora es tan sencillo, hermanos, esta reflexión para nosotros de la palabra de Dios, que sin lugar a dudas que vamos a aprender del cuidado, hermanos, que debemos de tener al pasar por esos momentos tan difíciles. Porque Santiago no solamente nos da estos tips, sino que también nos habla de los beneficios que tenemos al mostrar firmeza, al mostrar valor, hermanos, para soportar cada una de las pruebas, para soportar cada uno de estos detalles en la vida cristiana. El que escribe este documento, hermano Santiago, para que ustedes se ubiquen, es el hijo de María, hijo de José. Es el segundo hijo. El primer hijo, el primogénito, es Jesús. Y el segundo hijo que tuvieron María y José fue precisamente Santiago, hermano de sangre de Jesús, que fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús en el ministerio. Después de que muere José, cuando Jesús tenía 16 años, José, el esposo de María, que murió muy joven también en un accidente, porque él era constructor de casas, era carpintero y enseñó la carpintería tanto a Jesús como a Santiago. Jesús se quedó al frente. Jesús fue constructor de barcos también, trabajaba muy bien la madera, y Santiago se quedó al frente cuando Jesús comenzó su ministerio y cumplió la tarea de cuidar tanto de María como de todos sus hermanos, que fueron 8 en total. Y Santiago, el que escribe este documento, que está muy bonito y que lo vamos a estar estudiando despacio, podemos aprender muchas cosas, hermanos.
Pero lo que me llama la atención es que Santiago tiene mucha claridad cuando establece quién es el que remite esta carta. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y claramente enfatiza a quién está dirigida y se refiere a las 12 tribus de Israel que están dispersas. Se le llama también la diáspora. Ahora, hermanos, en la investigación de la gran confusión que hoy se da, se dice por algunos investigadores que no sé, nos sorprenden que las 10 tribus de Israel, porque en ese momento cuando Jesús llegó a nacer en Belén, solo había 2 tribus localizadas, las de Judá y la de Benjamín, y las otras 10 tribus, hermanos, estaban perdidas. Pero estaban al fin, algunos retoños estaban por ahí, y Santiago escribe esta carta para motivarles porque habían perdido el rumbo, habían perdido la dirección, y Santiago escribe este documental dirigiendo todas estas palabras. Dice, a las 12 tribus de Israel que están dispersas. Pero Santiago también, hermanos, nos habla del fruto de las pruebas. Santiago enmarca bien, con mucha claridad, acerca del fruto de las pruebas. Y lo podemos ver ahí en el versículo 2 y 3, si quiere releerlo nuevamente. Hermanos míos, tened, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos habla Santiago, hermanos, para tratar de animarnos que cuando vengan esas dificultades, esos problemas a nuestra vida, debemos mantener firmeza de nuestra fe y de la confianza que debemos de tener en Dios. Y todo esto se desprende de toda esa historia del pueblo de Israel, a través de todas las experiencias que ellos han tenido y que han leído. Es una fe en un Dios, hermanos, que mantiene el cuidado sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que le aman. Y que a pesar de las dificultades que puedan vivir como nación o que puedan vivir como familia, la fe en Dios, hermanos, es esencial. Es elemental. No solamente nos habla del fruto de las pruebas que produce paciencia, sino que también nos da recomendaciones muy precisas y nos describe después con mucha precisión los 3 niveles de la vida cristiana. Dice que nosotros debemos ser, todos nosotros, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Se ha fijado, hermanos, que a veces nosotros en familia hemos vivido esto de que el niño o nuestro hijo o el joven, cuando le estamos diciendo algo o aconsejando, a veces tenemos que recurrir a esto, a decirle, ¿me estás oyendo? Porque sí está atento, pero no está oyendo. Nosotros percibimos por su actitud, por su reacción, como que está ahí, pero no está ahí. O está ahí, pero no está escuchando. Y a veces eso pasa cuando venimos a la casa de Dios y nos dan el consejo espiritual, como que sí estamos, pero no escuchamos. Porque mentalmente estamos en otro lugar. Estamos preocupados por el problema que nos está debilitando nuestra fe, por las circunstancias que estamos pasando, por el dolor que a veces nos agobia, por la tristeza que a veces nos invade, hermanos, por esto o por aquello. Y quisiéramos no estar aquí, porque sabemos que mañana será un día difícil, donde yo tengo que tomar decisiones y no sé qué hacer. Y sé que mañana será un día complicado para mí, porque es volver a la rutina de siempre.
de volver a ver a los mismos de siempre que me causan problemas, que me causan dificultad. Es regresar al mismo momento de que me está desgastando físicamente, que me está desgastando moralmente, decir mañana tener que volver a lo mismo. Y aunque estamos aquí, no oímos, porque el problema es grande, porque la situación que estoy viviendo es demasiado fuerte y no sé qué hacer. Y a veces, hermanos, nos molesta, nos incomoda todo eso. Por eso Santiago dice: sea pronto para oír, tardo para hablar. Y luego después viene una tercera recomendación y dice: tardo para enojarse. Se fija que nosotros somos como un cerillo, hermanos, inmediatamente. Y cuando tomamos decisiones en ese estado, hermanos, de estar enojado, nos vamos a equivocar. Es más fácil equivocarnos. Recuerdo que una vez le dijeron a una muchacha que trabajaba y que tenía ya muchos años trabajando ahí, 23 años, dominaba todo, sabía todo mecánicamente lo que se tenía que hacer. Y conocía y sabía exactamente lo que no se debía de hacer. Así es de que ella, 23 años, le dieron mucha experiencia en su trabajo. Pero un día que llegó de mal humor, que llegó enojada, que llegó frustrada, que llegó enojada con todo y con todos, porque las cosas no salían finalmente como ella quería. Y comenzó a hacer lo que ella sabía que no debía hacer en su trabajo. Faltarle el respeto a sus compañeros de trabajo, no atender bien a la clientela, estar enojada cuando alguien le llamaba, contestar a los clientes de manera irrespetuosa. Y eso le provocó en ella una reacción de que finalmente, ¡pum!, explotó. Y eso, hermanos, pues fue lo que decimos nosotros, la gota que derramó el vaso. Y la patrona le llama y le dice: mira, tómate 15 días de vacaciones, porque eso que hiciste no es correcto y nos pueden denunciar y yo voy a tener que tomar cartas en el asunto. Y ella en ese momento le dice: no, de una vez renuncio, de una vez entrego. No, espérate, le decían, cálmate. No, estaba muy enojada. Un día, una hora, echó a perder 23 años de trabajo, todo lo que le costó. Y así suele pasar en muchos momentos de nuestra vida. Y Santiago, muy paciente, con mucha experiencia, nos dice: sean prontos para oír, sean tardos para hablar y sean también tardos para airarse. Es muy importante señalar, hermanos, que no hay absolutamente nadie que esté exento de las pruebas. No hay nadie. Es decir, que ningún creyente, es decir, que ningún hijo de Dios podrá decir: yo no tengo ni pensado, hermano, el pasar por ninguna prueba. Eso es una locura, eso es una utopía. Eso sería un gran error. Porque, hermanos, la realidad es que todos nosotros, todos, usted, yo, él, aquella, el otro, todos estamos en el mismo terreno. Y todos somos iguales. Absolutamente nadie está exento de alguna prueba. Y las pruebas que tenemos que enfrentar, hermanos, como seres humanos, como cristianos o como no cristianos, pueden ser de índole externa e interna. A veces el problema no está afuera, está dentro de nosotros. Yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen: yo no me soporto ni yo misma.
Soy tan fea que hasta yo me caigo mal. Soy tan fastidiosa que hasta yo cuando me veo en el espejo quisiera quebrarlo. Yo he escuchado personas así que saben que el problema no está allá. No es papá, no es mamá, no son mis hermanos, no son mis compañeros. Soy yo, mi carácter, que soy insoportable. Y las he visto llorar y diciéndome, no sé qué hacer, ayúdeme por favor. No sé cómo controlar esto, no sé cómo dominar esto, no sé cómo renunciar a esto. Sé que en mí está la solución, pero no sé cómo. Hay problemas también, pruebas de índole externas. Es decir, que pudiéramos decir, hermanos, que todos, en todo tiempo, hay pruebas que vamos a enfrentar. Pero estas pruebas o estas circunstancias nos van a ayudar a valorar nuestra realidad verdadera, a fin de conocernos mejor. Es más, el mismo Señor Jesucristo, ustedes han de recordar que dijo, en el mundo tendréis ¿qué? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero dice Él, dándonos una palabra de ánimo, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo nos levanta un eslogan muy maravilloso en una de sus experiencias personales y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se ha fijado que hay problemas, hay pruebas donde decimos, no, esto ya no sé realmente qué hacer? Realmente yo aquí. Pero cuando depositamos nuestra fe en Dios, todo cambia. A veces tenemos que cruzar esos mares, hermanos, donde decimos, ¿y cómo le voy a hacer aquí? No conozco a nadie. Me siento solo, pero si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Solo se nos dan recursos, se nos dan herramientas para que las apliquemos como debe ser. Toda prueba, toda dificultad, hermanos, está diseñada para un propósito bueno. El Señor va a transformar nuestra tristeza en alegría, en gozo, en felicidad. A veces quedamos encarcelados, a veces quedamos encerrados y pensamos que no hay solución. Santiago, el hermano de Jesús, el gran apóstol Santiago, nos da algunas motivaciones. En otro momento, el mismo Señor Jesucristo dijo, el mundo os aborrecerá. Porque vosotros, aunque están en el mundo, dijo, no sois del mundo. A veces por el simple hecho de ser cristianos. Por eso Pablo nos da una correcta orientación en la carta a los romanos y dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No debemos avergonzarnos. Ahora, por el simple hecho de ser pastor, la gente nos aborrece, sin haberles hecho nada mal a nadie. Por el simple hecho de llamarnos cristianos, evangélicos, la gente en ese momento ya nos aborrece porque no encuadramos en el formato del sistema como se maneja el mundo. Tú eres de los que no, tú eres de aquellas de las que no, tú eres de aquellos que no. Y ya por esa razón, por el simple hecho de ser lo que somos, el mundo nos aborrece. No encuadramos en ese formato. Pero también hay, hermanos, otras pruebas de carácter interno debido a nuestra naturaleza, a esta bajeza que somos capaces de producir todo tipo de pecado, como el codiciar, como el desear cosas que no debemos, como esto del buen fin. No sea necio, por favor, no caiga en esas trampas.
Hoy nos están ofertando tarjetas de 980,000 pesos su crédito. Usted es una persona confiable, usted es una persona segura, usted es una persona próspera, es una persona... Y usted se cree. Si no somos más que simples gusanos. ¿Cuántas veces vamos allá al ver todos los pantalones y pues si nada más traigo uno puesto y camisas que no sabemos ya qué hacer con ellas? Pero seguimos comprando y endeudándonos y después estamos rascándonos la cabeza y ahora ¿cómo le voy a hacer? Si ya estoy en un problema serio. A veces el problema es eso, de codiciar, el desear muchas cosas que no debemos. Y el gran apóstol Santiago, fíjese hermano, nos abre su corazón para decirnos cómo ser vencedores en la prueba. Nos da algunas ayudas para que estemos alertas y para que seamos cuidadosos, para que seamos muy cuidadosos. Si usted es un verdadero cristiano, si usted es una verdadera cristiana, hermanita, allá afuera nos están esperando para enfrentarnos y aún nos van a hacer pasar, hermanos, por situaciones difíciles. Aún a pesar de ser buenos cristianos, de ser buenas cristianas, ustedes, hermanas, de ser nobles, de ser fieles, de ser responsables, de ser muy cautelosos, jamás debemos olvidar que nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, nos va a provocar y a veces tendremos que pasar por pruebas terribles debido a nuestra naturaleza, que nos hará caer en nuestros descuidos, que nos hará caer debido a ese viejo hombre que hay dentro de nosotros, que nos hará hacer, que nos hará decir, que nos hará deshacer cosas que son agradables, que no son agradables a Dios, y que debemos evitarlas, y que debemos de tener mucho cuidado. Todos sabemos, hermanos, que hay pruebas de toda índole. Ya mencioné algunas de las de carácter personal. Esos descuidos en nuestros hábitos alimenticios, descuidos en nuestros hábitos personales también, hermanos, de higiene, en nuestros hábitos personales de aspecto moral, de nuestros hábitos personales en nuestra vida espiritual, hermanos, que a veces caemos entrampados porque cuando estamos en la situación, en la circunstancia, es cuando queremos orar y ahí no se ora, ahí la oración ya no surte efecto porque cometemos errores. Para eso la Biblia nos prevé. Para eso la Biblia nos dice que debemos orar sin cesar. Para eso la Biblia nos aconseja, nos orienta que debemos mantener nuestra buena comunión con Dios y que por todo nuestro ser debe circular la palabra de Dios. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Pero a veces queremos que Dios venga a sacarnos del fango, del lodo que caímos por nuestros descuidos, y a veces lo hará, pero muchas veces no, porque tenemos que pagar las consecuencias. Y aquí Santiago nos dice precisamente esto, nos habla precisamente del resultado cuando nosotros cometemos errores, porque el pecado produce muerte. Y cuando queremos reaccionar es demasiado tarde. Cuando queremos negociar es demasiado tarde. Ese viejo talibán, hermanos, que se llama el diablo, nos está apuntando todos los días. Pablo le llama a esos dardos de fuego. ¿Y sabe qué espera?
ese talibán, hermanos, un descuido de nosotros. Por eso Pablo dice, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Estaba viendo a un francotirador de los más terribles, de los más temibles que hay en la historia de la humanidad. Es un francotirador ruso que donde pone el ojo, pone la bala a distancia. Y algo que me llamó la atención es que es el enemigo y están en guerra. Y todas las personas que se matan en la guerra, nadie tiene que pedirles cuentas. Es una guerra. Eso no es un asesinato. Es parte del juego de la guerra. Y estaba el francotirador escondido y viendo y apuntando. Y el niño por descuido tomó el fusil que papá tenía ahí. Y el francotirador decía, no lo tomes, ahí déjalo, no lo tomes, no lo hagas. Él no quería hacerlo, pero era su deber hacerlo, porque para eso estaba ahí. Y el niño tomó el fusil, le levantó y apuntó. Él no sabía lo que había más adelante. Y a veces nosotros, jugando con esas cosas, el diablo nos tiene señalados. Y cuando nosotros nos descuidamos, viene el problema, viene la tentación, viene la dificultad. Solamente la sangre de Jesucristo nos puede proteger. Y el francotirador decía, no lo hagas, no lo hagas. Y estaba apuntando. Y el niño levantó y es precisamente apuntaba y ¡pum! 2 plomazos. Y el niño cayó muerto. Y cuando el niño cae muerto, viene la mamá, lo levanta y agarra y en el coraje levanta y apunta. Y le dice nuevamente, no lo haga, señora, no lo haga, por favor. Ella quería tomar venganza. Y el hombre finalmente tiene que disparar, porque para eso está ahí, para defender los intereses de su nación. Y ¡pah! 2 plomazos y cae la señora. A veces esos son nuestros grandes problemas, dificultades. Por eso este libro maravilloso, ¿qué nos enseña este libro? ¿Se acuerdan de un pasaje que es clave? Estad quietos y conoced que yo soy Jehová, tu Dios. Estad quietos y conoced. A veces parece que los impíos nos llevan ventaja. A veces parece que los impíos abusan de nosotros. Tranquilos, hermanos, hay un Dios justo y juez justo que siempre cuidará de nosotros. Y cuando el impío le roba al justo, ¿qué dice este libro, hermana? ¿Qué dice? Dios se lo regresa ¿cuántas veces? Esperar en Dios es lo mejor. A veces parece que se abusa de nosotros, pero los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Hay pruebas de toda índole, de carácter personal, de índole familiar, matrimonial, de índole laboral. Hermanitos, miren, es muy importante tener mucho cuidado, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Una buena pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están ahora mismo atravesando por alguna prueba? ¿Cuántos ahora mismo? Levanten su mano. ¿Cuántos están atravesando por alguna prueba? Bueno, este es el mejor momento para usted. Ayer compartí la noticia en familia de un hombre en los Estados Unidos, ¿se imagina? Una noticia, hermanos, que es risoria, pero es realidad, es cruel. Una noticia de un señor en los Estados Unidos, un hombre que mató a toda su familia. ¿Sabe por qué? Porque no tenía dinero suficiente para mantenerlos y prefirió matarlos. No hablo de un hombre en Centroamérica, en Sudamérica. No hablo en el país más poderoso de la tierra. Porque a veces, hermanos, llegan los problemas y no sabemos qué hacer con ellos. Hay muchos aquí que ahora mismo, que por su hipocresía, a veces por su arrogancia, dan su brazo a torcer y no aceptan su realidad.
Y aparentan, hermanos, aparentan solamente que todo está bien. Y son fariseos que no tienen, ellos dicen, no tengo necesidad de nada ni de nadie. Eso es peor. El diablo anda como león rugiente. Por eso necesitamos venir a beber, a cargar las baterías cada vez que tengamos oportunidad. Lo que Santiago, hermanos, nos enfatiza en toda esta lección que nos da y en toda esta orientación, se trata de que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Que venga lo que venga, estemos donde estemos, estemos como estemos, debemos mostrar valor, debemos mostrar seguridad, debemos mostrar confianza en Cristo Jesús. Y cuando mantenemos nuestra fe en Él, nosotros somos más que vencedores. No podemos negar que todos en algún momento de nuestra vida, no lo podemos negar. Todos vamos a cometer errores. Todos, hermano. Todos vamos a caer en alguna trampa. Quizá todos hemos caído más de una vez a tierra y no saber qué hacer. Pero mire lo que la Biblia dice. 7 veces dice, cae el justo, pero de ahí lo vuelve a levantar el Señor. 7 veces cae el justo y de ahí el Señor lo va a levantar nuevamente. A veces nosotros somos los más duros para perdonar. Nosotros no perdonamos a nadie. Y más cuando es un asunto personal, decimos, a mí el que me la hace, me la paga. Pero hermanos, gracias damos a Dios por su grande misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es uno de los refugios que Dios ha provisto para nosotros. Es un refugio maravilloso y extraordinario, que si no hemos perecido es porque grande es la misericordia de nuestro Dios para con todos nosotros. Pero mire, Santiago, en esto que leímos, en este primer capítulo, que es un tesoro para nosotros, hermanos, esta carta de Santiago, y es fascinante. Santiago nos hace saber, hermanos, el apóstol Santiago nos hace saber que a pesar de todo lo que somos, a pesar de todo lo que hacemos, de las pruebas que tenemos que pasar, que son una realidad, sin embargo, el escritor de esta carta nos da dirección y nos orienta señalando lo siguiente, fíjese, que tengamos por mucho gozo cuando estemos en pruebas. Hay un hermano que no he de olvidar porque ese testimonio impactó mi vida. Hay testimonios muy buenos, muy nobles, muy llenos de esencia, pero que no nos impactan. Que son ciertos, son verdaderos y son extraordinarios, pero hay unos que sí nos impactan. Y hubo uno de ellos que impactó mi vida, el del hermano Roberto Hernández se llamaba igual que tú. Él era un muchacho de ahí de Linares, de un lugar ahí en Linares que se llama La Loma. Ahí fue salvo de joven. Él pertenecía a una familia muy rica. Su papá, sus hermanos ganaderos muy ricos en Linares. Y él, hermanos, en una campaña fue salvo. Recibió a Cristo como Salvador personal. Su familia muy católica, muy cercana al padre de la iglesia aquí y allá. Y Roberto recibió a Cristo joven y decidió ir a prepararse para predicar el mensaje y se fue a Matamoros, Tamaulipas. Y cuando se despedía de su familia, su padre le dijo, bueno, ellos no estaban de acuerdo y le dijeron, Roberto, desde el momento en que pongas un pie fuera de esta puerta, de esta casa, para nosotros estás muerto. No vuelvas nunca más. Qué tremendo es eso. Una prueba tremenda.
Papá dice, pero yo voy a predicar de Dios, voy a hablar de Dios. No nos importa, nosotros no podemos abandonar nuestra religión a la que por 500 años hemos servido. Así es de que si pones un pie fuera de esta casa por ese propósito, para nosotros estás muerto. ¿Qué cree que hizo Roberto? Se fue. Con dolor y tristeza en su corazón, se fue a Matamoros a estudiar al Instituto Bíblico Magdiel. Y se preparó 2 años. No le estaba permitido regresar a su casa. Sus hermanos le dijeron, ya no eres nuestro hermano, ya no eres nuestro hijo. Todos, el dolor de la madre, el dolor de todos, él se fue. Encaja bien esto que estoy hablando. Cuando terminó de estudiar, le dieron un lugar para que fuera a pastorear una iglesia pequeña, muy humilde, ahí en la frontera de Tamaulipas. Y ahí estaba pastoreando una pequeña, muy pequeña congregación de gente muy humilde, como en aquel entonces. Le estoy hablando de hace ya muchos años, más de 50 años. Y Roberto se fue. Y hermanos, justamente aunado al problema familiar que tenía, de no volver a ver a su padre, a su madre, a sus hermanos por causa del evangelio, le vino un cáncer en el estómago, inoperable. Y comenzó a sentir la presión de esa maldita enfermedad y no había recursos, no había economía. Atrás del templo había una casita de madera, como se acostumbraba en ese entonces en toda la frontera, casas de madera, techo de lámina de cartón de ese negro que antes se vendía, y esa era su casita. Una camita ahí con un colchón, una estufita de petróleo, era todo. Le llegó la noticia a la casa de su padre en Linares, a sus hermanos, de que Roberto estaba muy grave y que se estaba muriendo. Finalmente su papá, por motivos de su mamá, el papá de Roberto, mandó a 2 de sus hermanos. Y justamente una noche antes se vino una lluvia como esta que nos cayó a nosotros, y un viento, y levantó, hermanos, las láminas de cartón, y comenzó a entrar el agua, y él ahí donde estaba, nadie podía salir de sus casas porque el viento era terrible, la lluvia no paraba. Lo cierto es que sus hermanos, a como pudieron, llegaron a donde estaba Roberto, y estaba ahí en un colchón sucio, hediondo, mojado. Algunos hermanitos estaban ahí acomodándole, dándole algo de comer, y lo vieron todo acabado. Sus hermanos le dijeron: Roberto, ¿esa es la clase de Dios que tienes? ¿Así te trata tu Dios? ¿Qué clase de Dios tienes, Roberto? En casa no te falta nada. Papá te da la oportunidad que renuncies a esa vida y vuelvas a casa, y te llevaremos inmediatamente para que seas tratado por los mejores médicos en Monterrey o donde sea. Pero tienes que renunciar a esa clase de Dios. ¿Dónde están tus hermanos que dices que están contigo? Estás solo, Roberto. Venimos a ayudarte. Y Roberto, hermanos, como la salvación que Dios había puesto era real, solamente les dijo: díganle a papá y a mamá que muchas gracias, pero yo voy a seguir predicando. ¿Estás loco, Roberto? Pues díganle que estoy loco, pero yo no pienso renunciar a mi llamamiento de predicar. Y ahí nace uno de los bellos cantos de nosotros, de las asambleas de Dios, que Roberto se inspiró, y mientras sus hermanos estaban viéndolo molestos, sorprendidos, con coraje, Roberto comenzó a cantar, a decir unas palabras, me dice, y después le puso música. No había instrumentos, pero la música celestial del amor, la misericordia de Dios es tan bella que Roberto comenzó a cantar:
a través del mundo cruel, mi deber es servirte. En las pruebas y en dolor, mi deber es servirte. Aunque ruja tempestad, mi deber es servirte. Mi vida entera te entrego, Señor. Mi deber es servirte. Le dijo a sus hermanos: díganle a papá que estoy bien, que no se preocupe. Este Dios al que sirvo me ha de levantar de esta cama. Sus hermanos se regresaron molestos, incómodos. Roberto estaba loco. Pues quiero decirle que Roberto se levantó de ahí y terminó pastoreando en Poza Rica 50 años una iglesia. Uno dice: pero ¿quién va a soportar eso cuando nuestra fe está anclada en el Dios verdadero? La prueba en nosotros produce paciencia. Por eso se nos da la orientación de Santiago, que dice que tengamos por mucho gozo cuando estemos en muchas pruebas. Es realidad, hermanos, tenemos problemas o estamos pasando por muchas pruebas. Eso no es nada agradable. Cuando hay pruebas, cuando hay luchas, las noches nos son muy larguísimas. El día nos parece muy fatal y solamente estamos esperando el momento cuando se va a dar el desenlace. Es muy difícil estar pasando por momentos así, tan difíciles, tan complicados, que parece que vamos a perder todo aquello por lo que hemos luchado. Y a veces llegamos al nivel en donde parece que no hay solución. Por eso el apóstol Santiago nos dice, para darnos ánimo, que la prueba solo tiene como finalidad, oiga bien esto, perfeccionar nuestra vida como cristianos. Yo no los dejaré solos. Yo estaré con vosotros todos los días. Esto, mis hermanos, es maravilloso. Es maravilloso cuando nosotros anclamos nuestra fe en este Dios verdadero. Es decir, hermanos, mire, que la prueba no es un asunto para matar o liquidar a alguien, sino para exaltar y para fortalecernos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando nos da el listado de los héroes de la fe, nos dice acerca de estos héroes de la fe, dice que se hicieron fuertes en la batalla. Se hicieron fuertes en la batalla, dice. Es decir, no claudicaron. Por la fe Abraham salió como viendo al invisible. Por la fe Moisés, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Por la fe Noé, es decir, que en medio de la batalla ellos se hicieron fuertes. Es decir, que esa fortaleza es el resultado o es el producto, hermanos, de haber peleado la buena batalla de la fe, de haber soportado la tentación, de haber sufrido las pruebas y después de todo haber vencido. Las pruebas que vinieron a sus vidas no fueron más que motivadores, escalones que los llevaron a niveles grandiosos. Yo sé, mis hermanos, que es muy cómodo el no pasar por pruebas, pero mire, veamos lo que dice Romanos 8:28. Sé que alguno lo sabe de memoria, pero búsquenlo para que lo leamos. ¿Qué dice Romanos 8:28? Sabemos que a todos los que aman a Dios, ¿qué, hermanitos? Todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. Yo no sabía, yo no conocía esto, pero Dios abre puertas que han permanecido cerradas. Y cuando las puertas no se abren, Dios abre portones. Me gusta mucho la frase del tío de la hermana Leonor y de la hermana Susi, del hermano Domingo Torres, que decía: cuando Dios bendice, hasta el costal presta, dice. Cuando Dios bendice, hasta el costal presta.
Me decía un pastor que yo jamás pensé que lo iba a ver llorando, pero mire, le fluían sus lagrimotas. Y yo sé que él pujaba para no llorar, pero era imposible. Me dice, hermano, realmente Dios es bueno. Ya sé, hermano, que Dios es bueno. No. Se lo digo por lo que estoy viendo. Mire, me acaban de regalar esta camioneta nuevecita. Yo creí que ¿quién va a regalar? Si al contrario, la gente está para ver a quién amolamos, a quién le quitamos. Pero mire, las llaves, la camioneta, mire, enterita. Yo creí realmente que oía lo que Dios hacía allá a distancia, oía cómo Dios y lo veía a usted cómo cambiaba y cómo de repente llegaba con otro carro y llegaba de repente con otro y dice, bueno, ¿y cómo le harán? Un día Dios mostró su amor y misericordia y mire, aquí están las llaves y aquí están los papeles donde están firmadas a mi nombre. Cuando Dios bendice, hasta el costal presta. Santiago nos dice precisamente, cuando vengan esas pruebas, vívanlas con gozo. Cuando vengan esas diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la panorámica que Santiago nos da, que no debemos claudicar. Venga lo que venga, esté pasando lo que esté pasando en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu cuerpo. Si mantenemos firme nuestro gozo, que a pesar de las dificultades, hermanos, mantengamos viva nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque nosotros en Dios somos más que vencedores. Si el diablo te quita algo, te lo arrebata, Dios te lo va a dar 7 veces más. Esa es la fe. Por eso jamás debemos desconfiar de Dios. Jamás debemos dudar de Dios, porque su presencia siempre estará con nosotros como escudo para protegernos, para ayudarnos, y su mano siempre extendida para rescatarnos cualquiera que sea nuestra circunstancia o nuestra situación. En Dios somos más que vencedores. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos, porque como la neblina desaparecerán. Caerán a tu lado 1000, dice. Caerán a tu lado y no llegarán. Ciertamente, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Es más, póngase de pie para que descanse. Seamos sinceros. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo ser vencedores en la prueba? Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quiere estar en pie conmigo y cantar una bella alabanza a nuestro Dios? Vamos a darle gracias a Dios. Desde el momento en que usted está aquí, usted es un vencedor. Está en el lugar correcto, está entre el pueblo correcto. No necesitamos más porque tenemos a Dios. No necesitamos más de esto, de aquello, porque Dios está con nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Levante sus manos si puede hacerlo y vamos a orar. Y vamos a orar. Sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu problema, Santiago, el gran apóstol, nos dice: disfruten cuando vengan esas pruebas, porque el Señor está con ustedes, más cerca que nunca. Y cuando pases por ese Jordán, Dios abrirá camino para nosotros. Y vas a conquistar lo que parecía inconquistable. Y Dios te va a dar lo que te prometió. Porque para Dios no hay imposible.
No hay imposible para Dios. Sea cual sea tu necesidad, Dios está aquí para ayudarte. Dios está listo si tú estás listo. Quizá le dice: Señor, me da vergüenza, porque a veces nos da vergüenza decirle a Dios algo, porque nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo. Pero Dios dice: eso no importa. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué buscas de mí que yo no pueda darte? ¿Qué es lo que necesitas para que se acabe esa dificultad en tu vida? Yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré. Siempre estaré contigo. No lo hay. Tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe. El cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe. El cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible. Absolutamente nada. No hay imposible para nuestro Dios. Por eso Santiago dice que no se acabe el gozo. A pesar de los problemas, de las pruebas, el gozo siempre está ahí, porque el gozo denuncia que realmente nosotros no confiamos en nosotros, sino en el único Dios verdadero, en nuestro Padre Celestial. Posible para